Muy bien. Bueno, yo voy a hablar sobre igual un tema, como que muy al punto, que es el edema macular cistoideo refractario, así venía, ¿no? No hay un capítulo específico que hable sobre edema macular cistoideo refractario y pues sabemos que hay diferentes causas de edema macular, entonces vamos a ver en general algunas de estas causas y la más común que es diabetes, y de aquí están basados la mayoría de los estudios porque de hecho es de los más refractarios edemas, el que es diabético pues. Este, y vamos a ver otros estudios ahí que les voy a poner para intentar ampliar este tema y tocar la mayor cantidad de puntos. Entonces, bueno, sabemos que hay dos grandes grupos. Está el que no tiene tracción y el que tiene tracción. Nos vamos a centrar en el sin tracción porque un subtipo de este es el cistoide. Este, entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos de un edema macular? Una de las cosas, y aquí es donde vamos a entrar a la fisiopatología, es que tiene un mecanismo fisiopatológico bastante complejo. Sí, mucho, o sea, sabemos que se crea el anti-VEGF por hipoxia y todo lo que causa, sobre todo lo de la permeabilidad vascular y lo de la angiogénesis, pero hay muchas otras cosas más como que involucradas. Entonces, bueno, hay factores metabólicos, hay factores bioquímicos, hay factores inflamatorios, hay factores vasculares, hemodinámicos y estructurales, y de aquí de cada uno de estos podemos sacar diferentes etiologías, ¿no? Del edema macular, como los metabólicos diabetes y bioquímicos igual, inflamatorios puede ser también uveitis, vasculares, hemodinámicos, etcétera. Lo que tienen en común es que hay alteración de la barrera hematorretiniana por daño endoteliovascular. Comienza a haber una alteración de la relación pericito-célula endotelial. Aquí tenemos en esta imagen un pericito, que son estas como arañitas, digamos, que enrollan y hacen como que una función de empaquetamiento junto con las células endoteliales de todo el vaso, en los capilares. Y pues cuando se comienzan a perder, también comienza a haber una alteración de esta barrera hematorretiniana y aumenta la permeabilidad vascular. También la pérdida de peritos, por cierto, es la fisiopatología de la formación de un microaneurisma. Eh, entonces, sabemos que todo esto, al final de cuentas, la alteración de la barrera hematorretiniana, el aumento de la permeabilidad vascular, va a crear hipoxia. Y la hipoxia va a desencadenar la producción de VEGF. Con el tiempo, este daño pues, microvascular de la retina resulta en la falta de perfusión capilar y pues ya esto lleva a la hipoxia y a la producción de factores angiogénicos. Ok, muy bien. Hay muchos tipos. Aquí tenemos varios. A, B, C, D, E. Uno de los más estudiados es el A, que es en donde actúan muchos de los antiangiogénicos conocidos. También está el PLGF, que es el Placental Growth Factor, y pues el VEGF, que sabemos que es el Vascular Endothelial Growth Factor. Y pues entre estos son algunos de los subtipos, ¿no? de VEGF. Como lo que decíamos, la producción de VEGF al final lo que crea es una angiogénesis, pero también, o sea, no solo hay angiogénesis, sino que también tiene una fuerte influencia en el aumento de la permeabilidad vascular. Con el tiempo, pues va pasando lo de la hipoxia y se produce, y al final también hay más angiogénesis, más permeabilidad vascular, y esto condiciona a que haya más hipoxia y es un círculo vicioso que se perdura, ¿no? Que se perpetúa, perdón. Ok, otros efectos del anti-VEGF, hay migración endotelial vascular y proliferación endotelial que resultan en lo de la permeabilidad vascular también. También tiene propiedades inflamatorias, como por ejemplo que incrementa la lesión de leucocitos. Esto es por aumento de la permeabilidad vascular, comienza a llamar leucocitos. Ahorita vamos a ver una imagen igual de eso. También estimula la expresión de ICAM y el VCAM, que desencadenan también una respuesta inflamatoria. Este sería ICAM 1. Ok, la inflamación que juega también un rol importante en la patogénesis del edema macular. Tenemos a las prostaglandinas, al factor de necrosis tumoral alfa, las ciclooxigenasas, sobre todo la 2, las interleucinas, sobre todo la 6 y la 8, la pentraxina 3,
y la MCP1, que es la proteína monocitoquimiostática. Entonces, estas son de las moléculas inflamatorias, de las células inflamatorias que se ha visto que juegan un rol importante en la patogénesis específica del edema macular. Pero al final todo esto lo que causa para fines prácticos es leucostasis, falta de perfusión capilar y daño endotelial. Sabemos que el daño endotelial, otra vez regresamos a lo mismo, causa hipoxia y esto causa la producción de VEGF y otra vez, como vemos, todo está como conectado en una cascada y por eso se perpetúan también estos mecanismos. Entonces lo que hay que hacer es actuar a estos niveles, a nivel de inflamación, a nivel de la producción del VEGF, también para que veamos cómo esto está en el centro como que de la ecuación y por qué los antiangiogénicos se consideran la terapia de primera línea en el edema macular. Aquí tenemos igual un cuadrito como para ver esto. Vemos que hay pérdida de las uniones estrechas, esto debido a la pérdida de pericitos, y ya después por esta misma pérdida de uniones que comienzan a llamar a las interleucinas, y también comienza a actuar el VEGF, hay extravasación de líquido, y esta extravasación de líquido es la que causa el edema macular. Aquí hay algunas otras citocinas involucradas en la patogénesis del edema macular diabético y sus funciones específicas. No me voy a ir una por una porque son un montón. Y como podemos ver aquí, o sea, ya está bastante estudiado el papel de la inflamación. Hay dos tipos de edema a nivel micro, el considerado citotóxico, que es acumulación de líquido intracelular, o sea, dentro de las células sabemos que por sí hay líquido, pero todavía hay más acúmulo de líquido dentro de la célula. Y pues se cree que este citotóxico es secundario a la disfusión de los canales de agua y potasio, que son las acuaporinas 4 y KIR4, y los esteroides tienen un efecto justamente en estos canales de agua y de potasio. Y también los esteroides promueven la homeostasis, por eso también funcionan en el edema macular. Y también hay un componente vasogénico, que es la acumulación de líquido extracelular. Esto se ve que se acumula principalmente en la capa plexiforme externa de la retina, pero pues también puede estar en otras capas. Por lo mismo sabemos que algunos de los principales causas, ¿y que estaban, pusieron algo? Ok, vi que habían puesto algo en el chat. Bueno, por lo mismo algunas de las causas pues son diabetes, el síndrome de Irving-Gass, uveitis, OSR, como ya habíamos mencionado, y nos vamos a centrar principalmente en el de diabetes, que es de los más estudiados, sobre todo en pues, ¿qué sería? Subtipo de edema macular diabético refractario. Bueno, vamos a primero definir el edema macular diabético. Se define como el engrosamiento macular resultante de la retinopatía diabética y resulta de la hipermeabilidad vascular retiniana y otras alteraciones del microambiente retiniano y representa una causa común de pérdida de visión en personas con diabetes. Ya vimos la fisiopatología que envuelve todo lo de la hiperpermeabilidad vascular. Y bueno, hay que recordar que el edema macular diabético puede ocurrir en cualquier estadio de la retinopatía. Puede ocurrir en áreas donde hay mucha hiperpermeabilidad, pero también en áreas de isquemia. Puede tener o no quistes, puede acompañarse de líquido subretinal, cursa con disminución de la agudeza visual y no solo de la agudeza visual, sino también de la calidad visual. Y si no se trata, existe un riesgo del 37% de no recuperar la visión a como la tenía antes, ¿verdad? Puede ser que sí un poco, pero mientras más tiempo tarda sin tratarse, pues es más improbable que regrese a recuperar una buena visión. El ETDRS definió el edema macular clínicamente significativo como cualquiera de los siguientes. Como sabemos, engrosamiento de la retina a menos de 5 micras del centro de la mácula, exudados duros dentro de 5 micras del centro de la mácula, una zona o zonas de engrosamiento retináneo de una área discal o más grande. Esto lo vamos a ver rápido porque son nada más como para darnos una idea pues en general, el edema macular en sí mismo, ¿no? Porque pues primero hay que saber qué es, que se detecta clínicamente y también hay una clasificación de OCT macular, del edema macular, perdón, por OCT. Esta se puede considerar difuso, cistoideo, que es el que viene para el tema de hoy, también desprendimiento seroso y mixto. Ok, ahora pues el diagnóstico, como les decía, es clínico.
pero también hay diagnóstico por OCT, el angio-OCT también aporta bastantes datos y la fluorangiografía. Ahora vamos con la definición de edema macular diabético refractario per se. Hay muchas, estuve viendo que sí, hay muchas como formas de definirlo o de cuándo decir que un edema macular ya es refractario, sobre todo porque muchas veces lo que se busca pues es mejoría de la agudeza visual y a veces sí ya hubo mejoría, pero todavía sigue habiendo líquido. Entonces, a veces no tiene, o sea, como que se debaten mucho si hay que esperar a que esté completamente seco o etcétera, ¿no? Entonces, la que encontré de la Retina Society Paris, del protocolo, y ahorita vamos a ver que hay un montón de estudios, un montón de protocolos. Eso me sorprendió mucho. Ahorita les voy a comentar un poquito más de eso. Este, de 3 de 6 inyecciones o 3 inyecciones antiangiogénicas mensuales, o sea, puestas cada mes y consecutivas de antiangiogénico y que disminuya el espesor macular central menos del 10%, ya se consideraría un edema macular refractario. Entonces antes de ver un poquito más del manejo, vamos a ver algunos de los biomarcadores, que son los parámetros biológicos, clínicos, antropométricos o fisiológicos que son objetivamente medibles, capaces de identificar procesos fisiológicos o patológicos, o bien una respuesta farmacológica a una intervención terapéutica dada. Esto hablando de los biomarcadores en general, ¿no? Ahora, los biomarcadores existen dos tipos. Vamos a tener especiales biomarcadores para lo del edema macular. Sobre todo los menciona como retinopatía diabética en general, pero hay unos que sí están como más centrados en edema macular. Hay dos tipos. Están los predictivos, que es para conocer una respuesta esperada ante un tratamiento en particular. Y los pronósticos, que son progresión de la enfermedad independientemente de si se da tratamiento o no. Entonces, en los que nos vamos a centrar para este tema en específico son en los biomarcadores predictivos, justamente porque queremos conocer una respuesta esperada ante un tratamiento en particular. Entonces, los biomarcadores predictivos para retinopatía diabética y edema macular son la hemoglobina glicosilada. Se ha visto que a menor hemoglobina glicosilada, mejor resultado de los antiangiogénicos en general. En el análisis exploratorio del protocolo T se descubrió que por cada 1% de aumento de la hemoglobina glicosilada, la agudeza visual en 2 años disminuía 0.5 letras y se observó que a menor hemoglobina glicosilada había mayor ganancia de letras también. Esto con cualquiera de los 3 antiangiogénicos utilizados en el estudio, que fue el bevacizumab, ranibizumab y el aflibercept. Entonces, este biomarcador pues es de tipo sérico, la referencia es el protocolo T. También la edad es otro biomarcador sistémico y pues lo que nos dice es que pacientes menores de 50 años tienen mejor respuesta al antiangiogénico. El ICAM-1, que como vimos es una de las cosas que desatan la cascada inflamatoria y que también es importante en la fisiopatogénesis del edema macular, pues se vio que una relación de ICAM mayor, o sea, que hubiera más ICAM y menor antiangiogénico, mejor es la respuesta del antiangiogénico, perdón, y menor VEGF, mejor es la respuesta del antiangiogénico. Esto se medía en humor acuoso. Entonces, en los pacientes, este es otro biomarcador predictivo, el angio-OCT, y estos datos o sea, provenientes del angio-OCT. En los pacientes no respondedores o pobres respondedores, en angio-OCT se ha visto que tienen un mayor número de aneurismas, menor flujo vascular, aumento de la zona avascular foveal, sobre todo en el plexo vascular profundo que se encuentra en la plexiforme externa, pérdida de continuidad de las capas de la plexiforme externa y los quistes intrarretinianos. Una explicación posible de los quistes intrarretinianos es que tengan un contenido proteico que no permita el paso del antiangiogénico del vítreo al plexo vascular profundo. Y una segunda explicación es que al existir esta isquemia en el plexo vascular profundo también hay mayor expresión del VEGF y esta isquemia restringiría la efectividad del tratamiento antiangiogénico. Aquí como podemos ver, aquí está íntegra
la plexiforme externa y vemos cómo hay una mejor respuesta posterior a la colocación de antiangiogénicos, a diferencia de esta en donde ya vemos disrupciones y pues efectivamente no resuelve por completo el edema macular, o si resuelve pues sigue habiendo estas disrupciones que condicionan a una menor agudeza y calidad visual. Ok, Atrasa por ahora, favor la diapositiva. ajá, ¿Me puedes explicar del angio-OCT cuáles son las imágenes que muestran? ajá. Las imágenes que muestran del angio-OCT son estas de acá. Entonces, la línea punteada es No, para lo que me refiero, ¿cuáles son los 4 mapas que da el angio-OCT? ah, mm, ¿Cuál es la primera foto? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Y cuál es la cuarta? o sea, de la imagen que tengo aquí, De la superior, que dice A, B, E, F. A, B, E, ¿Alguien F, que le ayude, por favor, un R3? estaría bien. ¿Cuáles son los 4 mapas que da el angio-OCT? Según yo es un plexo vascular superficial, un plexo vascular profundo, otro es nivel de coroides y el cuarto no me acuerdo. cuarto. Bueno, un cuarto te vamos a dar de nota. Me lo leen, por favor, y me lo dicen mañana, Elisa. Ok, muy bien, doctora. Sí. Muy bien, continuando a la parte del manejo, tenemos lo de la aplicación de antiangiogénicos intravítreos. También esto hablando del manejo general de un edema macular, o sea, no necesariamente un edema macular refractario, como para poder definirlo otra vez nuevamente, ahorita lo vamos a volver a repasar. También está el láser, ay, me falta aquí una, micropulsado submural, aplicación de esteroides intravítreos. En un inicio, el láser focal, o sea, en este contexto, se utilizaba más porque pues antes del advenimiento de los antiangiogénicos, ahorita ya no se usa tanto, justamente porque los antiangiogénicos han dado mejores resultados. En caso de realizarse, de lo que leí es que hay que esperar más tiempo a valorar la respuesta, o sea, hasta 4 meses, a diferencia pues de un antiangiogénico que podemos ya comenzar a valorar respuesta al mes y pues ya seguir aplicando las siguientes dosis dependiendo cómo decidamos iniciar la terapia antiangiogénica, ya sea en Treat and Extend o hacer las primeras dosis de que 3 y así. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver algunas de las características de los antiangiogénicos. Tenemos al bevacizumab, que es un anticuerpo múrido recombinante humanizado contra el VEGF-A, que sabemos que es lo que les dije, que hay más como que con este subtipo de VEGF. Y tiene una afinidad de unión al VGF-165. Todas estas cosas, lo de las isoformas, pues aquí se las dejo igual para que las tengamos en cuenta. Aquí también hay que ver la vida media intravítrea, que está en días, es el que dura más dentro del ojo, 9.8, y después el aflibercept, que es 9, y por último el ranibizumab, que es 7.1. Pues lo que tienen en común es que también actúan contra el VEGF-A. Y el aflibercept es una proteína de fusión con secuencia de receptor unidas al fragmento FC de la inmunoglobulina G. Estos es los que más aparecen en estudios. No he visto que esté en uso, el brolucizumab. Ok. El edema macular diabético refractario, como ya lo habíamos definido, es cuando ya hay 3 inyecciones y vemos que no hay cambios en la agudeza visual o que el espesor macular central es menos del 10%. Entonces aquí pues entra la pregunta, ¿qué hacer en el caso de que hay un paciente pues así? Seguir con la terapia antiangiogénicos hasta 6 dosis y cambiar. Entonces es como una ruleta ver esto, no tanto de que ruleta en el sentido de que aleatoriamente vamos a elegir, sino que tenemos varias opciones para elegir, ¿no? Hay que recordar que pues estas opciones también dependen mucho de ciertos factores económicos del paciente, de lo que se tenga a la mano, si es un paciente que es de lejos, etcétera. O sea, hay muchas cosas aquí también que podríamos hablar que nos van a ayudar a decidir cuál de estas es la mejor opción. Si bien hay varios estudios que nos hablan de estas opciones, que son lo que vamos a ver ahorita, sí, mencionaba mucho y sí, en muchos documentos que siempre esto es una terapia individualizada para el paciente y que pues hay que verlo como tal, no solamente con los estudios, sino también
ver con el paciente y decidir de todas estas opciones cuál es la que más lo beneficiaría en todo sentido. Entonces, lo que vi en el primer Consenso Nacional de Edema Macular Diabético de la Revista Mexicana de Oftalmología. Ahorita les voy a mostrar como todo el contenido que tiene. Está, la verdad, les recomiendo mucho esto. Si alguien quiere este primer consenso, lo tengo en PDF y se los puedo mandar. O pues ahorita lo pongo igual en el grupo porque sí está bastante completo en cuanto a todo lo que es edema macular. Entonces, en la sección de edema macular refractario, justamente, comparaban estas terapias que vimos aquí al inicio. Y en los estudios que citaba, que también vienen citados ahí porque son varios, no existe evidencia clínica de calidad que avale que el cambio de agente antiangiogénico tenga un efecto favorable en los pacientes con respuestas subóptimas al tratamiento. Dice subóptimas porque se entiende que a veces sí baja un poco el grosor macular o hay una mejoría de la agudeza visual, aunque sea mínima, pero pues uno quiere pues más, obviamente, o sea, algo que sea significativo para el paciente. Específicamente evaluando el cambio de un Lucentis, que sería un ranibizumab, a un Wetlea, que es aflibercept, o cualquier otro tipo de aflibercept, sea Saltrap, etc. Pero también hay otro, encontré otro estudio, igual también lo tengo en PDF, también se los puedo pasar, donde se evalúan los efectos de cambiar de un antivascular endotelial, de un anti-VEGF, y o sea, cambiarlo. Específicamente usaban dos estudios, que era el CAT y el DRCR, o sea, comparaban también estos estudios, que son como de programas, según lo que entendí. La verdad es que hay un montón de estudios, porque como hay múltiples terapias, también la idea es como combinar las terapias. Entonces había algunos estudios que valoraban, vi uno que decía Osurdex con láser, con terminar con fotocoagulación. O sea, hay como diferentes protocolos. Voy a mencionar aquí los tratamientos como los más utilizados, los que más se han estudiado. Y en este contexto de los dos diferentes grupos, había uno que iniciaba con ranibizumab y cambiaban a bevacizumab, y otro que era al revés, comenzaban con bevacizumab y cambiaban a ranibizumab. Pero la idea es que cambiaban el anti-VEGF. Estos pacientes lo que tenían en común es que eran similares en edad, estaban entre 75 y 80 años, también en sexo la mayoría eran pacientes femeninos, y también en raza o etnicidad la mayoría eran pacientes caucásicos. Y lo que se logró ver es que sí mejoraron de 7 a 5 letras, y también mejoró de 4 a 70 micras el grosor central macular. Entonces sí hubo una mejoría, o sea, sí es algo que se podría utilizar. Ahorita vamos a ver igual qué otras opciones hay. Este también lo puse en donde, lo vamos a ver un poquito más rápido porque este es más sobre degeneración macular húmeda, pero que también hubo buenos resultados con cambiar un anti-VEGF. Aquí específicamente menciona que no hubo tanto o sea, no hubo tanta mejoría visual, pero que sí hubo un mejoramiento en la morfología retiniana, o sea, sí se vio un mejoramiento. Entonces, bueno, sí es una opción, o sea, al menos no está contraindicado. También añadir fotocoagulación láser en mácula. Se vio que los resultados en este grupo, sobre todo en el drcr.net, en el protocolo I, y también en el TREX-DME, los resultados en este grupo combinado en ambos no demostraron ningún beneficio sobre la monoterapia con ranibizumab, lo cual sugiere que en la adición de fotocoagulación con láser macular no otorga ningún beneficio en los pacientes con edema macular diabético, específicamente hablando de mejorar agudeza visual o grosor macular central. Sabemos que pues sí puede ayudar en otras cosas de la retinopatía diabética, ¿verdad? Pero hablando específicamente de edema macular y estas dos variables. También en el estudio DAVE se vio la fotocoagulación láser en áreas de no perfusión en la fluorangiografía, o sea, una fotocoagulación guiada por fluorangiografía. Y los resultados demuestran que tampoco existe beneficio significativo al agregar esto a la monoterapia con ranibizumab, o sea, agregar láser periférico en las áreas no perfundidas, ni en los resultados visuales, ni tampoco en los resultados anatómicos. Y una tercera variable, que no hubo resultado en que ocuparan
menos dosis de inyecciones antiangiogénicas intravítreas. En el protocolo I del drcr.net se comparó placebo con láser. Luego también se comparó ranibizumab más láser diferido y 4 miligramos de acetónido de triamcinolona más láser. A un año, el grupo que utilizó triamcinolona y láser resultó en una ganancia de 4 letras respecto a la agudeza visual basal, comparado con 3 letras en el grupo de láser y 9 letras en ambos grupos de ranibizumab y láser. Entonces, también esta es una opción, la triamcinolona. Y ahí es donde pasamos a la terapia combinada, o sea, utilizar anti-VEGF más dexametasona. Aquí hablando de la dexametasona específicamente del implante intravítreо que es el Ozurdex, ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Esta terapia combinada se vio en el protocolo U, igual del de rcr.net. Y sí se vio que hubo mayor reducción del grosor macular central en los grupos de tratamiento combinado que en los tratados con ranibizumab únicamente, o sea, en la monoterapia con ranibizumab sí mejoró cuando se agregó dexametasona. Y bueno, aquí podemos ver cómo no hubo tanta diferencia en cuanto a la agudeza visual. Y en este mapa de acá sí se ve una gran diferencia de cómo esta es la terapia combinada. Definitivamente sí hubo mejoría en el grosor de aproximadamente 86.9 micras. Ok, entonces, añadir implante de dexametasona. Aquí puse una campanita porque este es el que más se ha visto que ayuda en un edema macular diabético refractario o en un edema refractario en general se podría utilizar. Esta es la terapéutica que utilizamos, al menos en el centro en el que estoy allá en México. Ahorita me gustaría saber también cómo lo manejan acá. Y esto específicamente se mostró en el drcr.net, en el protocolo U. El estudio demostró una mejoría estadísticamente significativa y clínicamente relevante del edema macular al añadir el implante de dexametasona al tratamiento con ranibizumab. Aquí lo muestran como terapia combinada. Los ojos que recibieron la combinación tuvieron una disminución de 100 micras de grosor macular central, más que los ojos que continuaron con la monoterapia. En este específicamente se vio que los resultados visuales no hubo gran beneficio de ganancia en letras, pero aquí también podemos ver otros estudios donde sí hubo más, o sea, beneficio en letras. En este estudio específicamente se cree que hubo un poquito de sesgo en cuanto a la mejoría de la agudeza visual, porque más del 60% de los pacientes son fáquicos. Aquí voy a aprovechar para recalcar eso, que igual lo vamos a decir más adelante, que pues no se recomienda poner intravítreos los esteroides en pacientes fáquicos justamente porque tienen un riesgo de desarrollar catarata. Entonces, varios de estos pacientes sí desarrollaron catarata y también por eso se cree que hubo un sesgo en ese sentido. También mencionan después que cuando se les quitó la catarata, mejoraron mucho su agudeza visual, o sea que sí esa agudeza visual estaba sujeta a que existía una catarata. También de lo que leí de por qué se incluyeron pacientes fáquicos en este protocolo fue porque estaban tardando como que sería recaudar o llamar o sí, o sea, como tener personas suficientes, pacientes suficientes con el perfil adecuado pues para este estudio. Entonces al final se decidió sí incluir a estos pacientes fáquicos. También otra de las cosas por las que se cree que había un sesgo en lo de la agudeza visual es por el alto porcentaje de pacientes con agudeza visual igual o mejor que 20/50. Entonces pues todo como un efecto techo, o sea, ya tenían relativamente una agudeza visual buena a pesar del edema. Y pues no hubo así tantísima mejoría por lo mismo, ¿no? O sea, porque ya de por sí era buena la agudeza visual, pero recordemos que la agudeza visual no es la única variable para valorar la visión en general, o sea, también hay que ver la calidad visual y pues en este caso sí se valoró lo del grosor central. En otro estudio que pues así se llama literal, Shall We Stay or Shall We Switch, del International Retina Group, reemplazar la terapia antiangiogénica con implante de dexametasona. Aquí sí está hablando no tanto de combinar, sino de reemplazar.
en pacientes vírgenes a tratamiento que tuvieron una pobre respuesta al tratamiento con 3 dosis mensuales de antiangiogénico. Sus conclusiones demuestran un resultado visual favorable y también anatómico con el cambio temprano a implante de dexametasona en comparación con los que se mantuvieron con tratamiento mantenido con antiangiogénicos y ya después como tomaron por última opción lo del implante de dexametasona o Surdex. Entonces, aquí tenemos la foto de los Surdex. El Osurdex ya fue aprobado por la FDA en septiembre de 2014. Es un implante de dexametasona 25 veces más potente que el cortisol. Solo para darnos una idea, la triamcinolona es 7.5 veces más potente que el cortisol. Entonces, es más de 3 veces más potente que la triamcinolona. Suprime importantes mediadores inflamatorios, incluyendo el VEGF. También los mediadores inflamatorios que, como vimos, también son parte importante de la fisiopatogénesis. La vida media en el ojo es de 5.5 horas. Es aprobado con la indicación para pacientes con edema, específicamente para esto, pues, o sea, edema macular diabético pseudofáquico o aquellos considerados no respondedores a un tratamiento previo o que tuvieran contraindicación para recibir terapia anti-VEGF. Es un implante biodegradable. Tiene 700 microgramos en un polímero que se degrada por completo en agua de forma paulatina. O sea, una vez que lo pones, no es como que tengas que ir y retirarlo. En otras palabras, se describió que este implante libera medicamento por un periodo promedio de 6 meses, pero en algunos estudios de la vida real se vio que la duración es de entre 2.3 a 4.9 meses aproximadamente. Sin embargo, la indicación sigue siendo no colocar un nuevo implante antes de los 6 meses de haber colocado el anterior. En algunos estudios se vio que en el estudio PLACID se vio un aumento de la PIO de mayor o igual a 10 miligramos de mercurio de la presión basal, o sea, de la que ya tenían, aparte aumentaron 10 en pacientes usuarios de Osurdex. Esto ocurrió en un 16%. En el estudio MEAD, un 27.7% subió a más de 10 miligramos de mercurio, esto ya tomando en cuenta la presión basal, o sea, simplemente que su PIO era mayor a 10. Y un 6.6% ya de plano tuvo un alto pico de presión intraocular de más de 35 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio, perdón. Ok, los ojos sin tratamiento previo tuvieron resultados mucho mejores que aquellos que tenían tratamiento previo. Esa fue algo más que se vio. Por eso también se indica que puede utilizarse como de primera, o sea, como la indicación aquí, pues, en pacientes con edema macular pseudofáquico o aquellos que sean con edema macular refractario. En el estudio Champlain, un 17% de los pacientes fáquicos progresó a catarata. Y pues al final estas son las indicaciones de usar mínimo cada 6 meses, evitar su uso en pacientes con glaucoma no controlado y su uso cuidadoso en los que sí estén controlados porque pues igual les va a subir la presión y los puede descontrolar. Uso en pacientes pseudofáquicos y en edema macular el no responder al tratamiento convencional. Entonces aquí poniendo este caso de un paciente que estaba obviamente descontrolado con un 8.6. Sabemos que la hemoglobina es un biomarcador para que exista refractariedad en un edema macular o que no haya respuesta más bien a los antiangiogénicos. Tenía una agudeza visual de 20/40 y el grosor central de 496. Ya se le habían aplicado 6 inyecciones previas de bevacizumab y así es como se comportó con 30 días post-Osurdex. La agudeza visual seguía 20/40, pero ya había mejorado bastante el grosor macular central. A los 60 días, que son los 2 meses, mejoró agudeza visual a 20/30 y el grosor central mejoró todavía más a 298 micras y a los 120 días ya se quedó igual en 20/30 de agudeza visual, pero todavía bajó más el grosor macular central. Y vemos cómo se sigue respetando el foveal pip. Muy bien, entonces, ya por último vamos a tocar lo de la cirugía. Esto específicamente en este consenso de edema macular diabético, la hablaba que era para casos con tracción en presencia de hialoides posterior engrosada y tensa, adhesión vitreomacular,
contracción o que existiera también a su vez membrana epirretiniana. Sin embargo, también estaba escuchando en un webinar que puede haber una limitorrexis, o sea que hay retinólogos que hacen limitorrexis porque se han dado cuenta que la membrana limitante externa, interna, de por sí ya se engrosa, o sea, del 1.8 que mide, se engrosa hasta 5 micras. Entonces podría ser también una de las razones por las que hagan este procedimiento, pero pues lo deja muy abierto a que cada quien decida como especialista, ¿no? Como subespecialista, sobre todo porque pues esa decisión sí es más de retinólogo. Y pues mucho de lo que saqué es de este consenso, la verdad está muy completo, me gusta que trae muchísimas referencias. Aquí les puse más o menos como todo lo que viene del sumario. Sin embargo, pues también utilicé otras fuentes, los de los estudios que ya puse y también pues del Ryan. Y otro estudio aquí que añadí, de donde saqué bastante de lo de la fisiopatología. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok,